Muy buenos días, queridos alumnos. Vamos a dar inicio a un nuevo tema sin antes desear que todos ustedes se encuentren bien de salud en unión de toda la familia. Pues alumnos, como hemos venido trabajando, ustedes tienen que transcribir a su cuaderno, luego hacer las actividades y luego enviarla para yo poder colocar sus notas. Muy bien, chicos, entonces les voy a mostrar dos fotografías ahí. ¿Ya? ¿Recuerdan ustedes si han visto la película Rambo? Muy bien. Ahí están las guerras, ¿sí? Vamos a hablar de la guerra de Vietnam 1955 y 1975. Vamos a hablar de los antecedentes. Antes de esta guerra de Vietnam, pues sucedió la guerra de Indochina en el año 1946 y 1954. ¿Ya? Pues bueno, Francia conquistó las colonias de Indochina en el siglo XIX, que eran los territorios de Vietnam, Tonkin, Hannan, Cochinchina, Laos y Camboya, durante la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Pues bueno, estos territorios fueron ocupados por los japoneses, quienes llegaban con libertadores ante la debilidad francesa, que Europa estaba siendo derrotada por la Alemania nazi. Entonces, cuando Alemania estaba derrotando a Francia, entonces estos señores de Indochina regresan al lugar de Japón y entonces tomaron esos territorios y las personas que estaban ahí pues no lo querían. Entonces por ahí se armó un conflicto, ¿ya? Los atropellos japoneses provocó la lucha de los vietnamitas por su expulsión apoyada por los Estados Unidos. La guerrilla comunista del Viet Minh, dirigido por Ho Chi Minh, proclamó el nacimiento de la República Democrática de Vietnam el 2 de septiembre de 1945, paralelamente a la capitulación japonesa. De Gaulle, general francés y presidente de la Quinta República de Francia, envió tropas al mando del general Leclerc para restaurar la soberanía francesa, pero esto no se llevó a cabo. En el otoño de 1946, la guerra de Indochina había comenzado. Francia, ante la mirada hostil de las dos grandes superpotencias, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, trata de restablecer el control sobre Indochina. Para ello concede el antiguo emperador Bao Dai la independencia de un Vietnam, que quedaría integrado en la Unión Francesa. La guerra entró en el marco de la Guerra Fría tras la victoria comunista en China en 1949 y la Guerra de Corea, apoyado por los chinos y el Vietminh, Liga para la Independencia de Vietnam. Se convierte en un moderno ejército acomodado por el general Vo Nguyen Giap. Pese a la ayuda financiera norteamericana, las tropas francesas terminan siendo derrotadas el 7 de mayo de 1954 en Dien Bien Phu, donde 15.000 franceses fueron sitiados y derrotados por 55.000 soldados del Viet Minh. Muy bien, chicos. Seguimos. Los acuerdos de Ginebra en el año 1954. Francia se ve forzada a la negociación y finalmente se llega a los acuerdos de Ginebra en 1954. Laos y Camboya acceden a la independencia y Vietnam quedaba dividido en una línea de armisticio en el paralelo 17. El norte quedaba bajo el control de Viet Minh, tomando como capital Hanoi y como presidente a Ho Chi Minh. El sur bajo el dominio de nacionalistas anticomunistas con capital en Saigón y como jefe del estado del antiguo emperador Bao Dai y primer ministro Ngo Dinh Diem. Los acuerdos recogían la previsión de que en 2 años se celebrarían elecciones libres para
reunificar el país. Esas elecciones nunca tuvieron lugar y fue la guerra la que continuó dominando durante muchos años la península de Indochina. Muy bien, acá estamos viendo a Ho Chi Minh, luego el emperador Ba Doi y su ministro Dinh Diem. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con el desarrollo del tema. La guerra de Vietnam. Muy bien, la guerra de Vietnam fue un conflicto bélico entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, que se dio entre los años 1955 y 1975. Esta guerra se caracterizó por contar con la participación de Estados Unidos, quien apoyaba a Vietnam del Sur, y la Unión Soviética, quien apoyaba a Vietnam del Norte. La guerra de Indochina es un antecedente a este conflicto, ya que había dejado el país dividido, el sector norte con un régimen comunista y el sector sur con un régimen capitalista. La división se originó debido a que la República de Vietnam del Sur, tras un golpe de Estado en 1956, no quiso apoyar el referéndum de reunificación, hecho que desencadenó la guerra. ¿Muy bien? Aquí vemos pues tropas estadounidenses apoyando a Vietnam, ¿no es cierto?, del Sur. ¿Ya? Así fuera la guerra, los niños pagaban con sus vidas o consecuencias de la guerra que dejaba en Vietnam. Jóvenes, aquí vemos las banderas de los países que participaron en la guerra de Vietnam. Vietnam del Sur, Vietnam del Norte. Aquí están los países Laos, Camboya, ¿no? Aquí está la bandera del Vietcong y Estados Unidos. Causas de la guerra de Vietnam. ¿Por qué sucedió la guerra de Vietnam? El intento de destituir al gobierno de Vietnam del Sur por parte de algunos guerrillas comunistas de la zona, como el Frente de Liberación Nacional y Vietcong. ¿Sí? Entonces no lo querían, entonces querían sacar a ese gobierno de Vietnam del Sur. Es por eso que Estados Unidos apoyó, ¿no es cierto?, el propósito de Vietnam del Norte de formar un solo país comunista en alianza con la URC y China, Unión República Socialista Soviética. El incidente del Golfo de Tonkin en el año 1964, razón por la cual Estados Unidos interviene en esta guerra de Vietnam, apoyándolo. En el año 1955, el gobierno de Vietnam del Sur desistió en la idea de un referéndum para la reunificación del país, generando que Vietnam del Norte iniciara movimientos beligerantes. Entonces no querían que se eligieran unos votos para poder unir estas dos Vietnams, tanto del sur como del norte. Las diferencias ideológicas de ambos territorios, Vietnam del Norte apoyaba la ideología comunista, mientras que Vietnam del Sur apoyaba la idea capitalista. ¿Sí? Muy bien. Uno por sociedades y otro por dinero. Consecuencias de la guerra de Vietnam. A ver, ¿qué trajo la guerra de Vietnam? Esta guerra acabó con la vida de más de 1 millón de militares y civiles y más de 60.000 soldados estadounidenses. La utilización de la bomba de napalm, un fuerte químico que dejó graves problemas de contaminación agrícola y deforestación de bosques. ¿Sí? Grandes problemas económicos en ambos territorios de Vietnam, tanto del sur como del norte. Debido a la utilización de armas químicas, en los años próximos se registraron altos índices de suelos contaminados y malformaciones en niños. ¿Sí? Muy bien, este lápiz está preocupado. A mediados del año 1970, el movimiento pacifista en Estados Unidos reclamaba al país norteamericano el fin de la guerra, debido a las presiones de estos grupos y la gran cantidad de soldados norteamericanos muertos en la batalla. Y en el año 1973 el gobierno de Estados Unidos aceptó el Acuerdo de París, el cual establecía detener la guerra. Finalmente, en 1975 se retiraron las tropas estadounidenses
De esta manera la victoria de Vietnam del Norte y sus aliados, ¿sí? Entonces, Vietnam del Norte ganó la guerra. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Nos vemos, cuídense. Ya. Ya, chicos, nos vemos.